Bueno, pues en este vídeo 4 vamos a atacar ya las estrategias de acceso al mercado laboral oculto y en concreto vamos a centrarnos en lo que sería el propio networking, que ya sabemos que es la estrategia capital, digamos que culmen de las estrategias de acceso al mercado laboral oculto. En concreto, este vídeo vamos a dedicarlo a saber con quién contactar y también por qué razones, ¿no? Porque no contacto con ciertos grupos de personas porque sí, sino porque algo me hace contactar con ellos, ¿no? Hay una estrategia también detrás de saber con quién tengo que contactar. En concreto, ¿qué vamos a ver en este vídeo? Pues vamos a explicar con quién puedo hacer networking con el objetivo siempre de tener más oportunidades laborales. En concreto, voy a comentar 3 grupos de personas con los que debería de tener esos contactos. Vamos a decir también por qué con estos grupos y no con otros, porque por algo es, efectivamente. Y también vamos a incluir aquí qué medios utilizar para iniciar y también para mantener ese contacto, ¿no? Porque hay que hacerlo, tenemos que saber con quién y por qué razón, pero también qué medio es el más adecuado para iniciar este tipo de contactos. Entonces, aquí pongo esta imagen tan curiosa, ahora comentaré por qué. ¿Qué se entiende por networking? ¿Qué entiendo por networking yo? ¿Qué debería de ser el networking, no? La clave fundamental para que optimices tu búsqueda de trabajo en ese mercado oculto, o teniendo en cuenta el mercado oculto, es precisamente el networking, como sabemos, hacer contactos de valor que te den el pase, por decirlo de alguna forma, a ese tipo de ofertas de empleo, que te refieran a ti, ¿no? Que te conozcan para precisamente poder referirte delante de estas ofertas de empleo. Entre estos grupos, entre estas personas, se van a encontrar reclutadores, por ejemplo, profesionales de recursos humanos que manejen específicamente posiciones de tu perfil, empleadores directos del sector, incluso trabajadores de empresas en las que tú deseas trabajar y que gracias a ese contacto puedes un poco acceder a más información acerca de vacantes, etcétera, en esas empresas que te interesan. Todos ellos podrían tener información valiosa a la que acceder si tú sabes cómo acercarte a ellos, que eso es otra cosa distinta. Es decir, puedo tener el contacto hecho, ellos pueden tener la información que a mí me interesa, pero no haberme acercado de la forma indicada con cierta estrategia a esas personas. Aquí viene un poco la diferencia entre networking y cualquier otra cosa que sea hacer un contacto. Es decir, cuando yo hablo de networking, estoy hablando de un contacto hecho con una persona por una razón determinada, con una cierta estrategia, por pasos, con unos mensajes muy determinados, y no de hacer un contacto de cualquier forma esperando que en algún momento esto te ofrezca una oportunidad, ¿no? Que sería un poco el caso de la imagen de la derecha, este apretón de manos extraño con un pez, como diciendo que es un networking, un contacto hecho un poco de cualquier forma, un poco como absurdo, ¿no? Voy a contactar con todo el mundo y a ver lo que pasa. Eso no es networking. Networking de valor sería el otro caso, que es contactar con quien debes de contactar y con una estrategia muy concreta, efectivamente. ¿Con qué grupos vamos a contactar? Pues como decía, estoy hablando de 3 personas, 3 grupos de personas, aunque podríamos hablar de más, de hecho, que nos interesan de cara a acceder, a tener ese acceso, ese conocimiento que necesitamos para acceder al mercado laboral oculto. Entonces, grupo número 1, que es el más evidente, recursos humanos, profesionales de recursos humanos, más bien, gente que trabaja en reclutamiento, consultoras de selección, consultoras de recursos humanos, todo ese mundo. Grupo número 2, dependiendo de la empresa, porque quizás es un poco más pequeña, por ejemplo, podríamos directamente intentar acceder a los empleadores responsables de la empresa, gerentes, CEOs, etcétera, ¿no? Porque tienen capacidad de decisión también. Y, por último, en tercer lugar, compañeros del sector y compañeros de una empresa a la que tú quieras trabajar, gente que trabaja en esa empresa, sobre todo porque pueden tener ese conocimiento que te interesa, ¿no? Por tanto, esos 3 grupos serían como fundamentales de cara a hacer tus contactos de valor. Gente de recursos humanos y todo su universo. En empresas más pequeñas o medianas, empleadores más directos, con capacidad de decisión y contratación. Y también compañeros del sector. 3 grupos, como digo. ¿Por qué
esos 3 grupos, qué razón concreta te puedo dar para que contactes con cada uno de ellos, aunque como digo podrían surgir más tipos de grupos, ¿no? En el caso de recursos humanos, reclutadores, consultores de selección, la causa del contacto está clara, quiero contactar con ellos porque estos conocen directamente oportunidades de empleo ocultas y sin ocultar, publicadas, ¿no? Por tanto, es necesario 100% tener a gente de este tipo en tu red de contactos y digamos, hacer ese contacto con estrategia paso a paso, hacer el seguimiento, etcétera, de forma que se queden contigo, se queden con tu cara, con tu nombre, para cuando llegue la oportunidad, pues te vayan a buscar a ti y no a otro, ¿no? Por otra parte, empleadores y responsables en empresas, como decía, un poco más pequeñas quizá, porque tienen capacidad de contratación directa. Entonces les interesa conocer a perfiles para que cuando llegue el momento de una vacante, pues tú estés ahí en su lista, se acuerden de ti y no se acuerden de otra persona, porque se haya vendido, entre comillas, mejor que tú o haya hecho un seguimiento mejor que tú, por ejemplo. Y el tercer grupo serían esos compañeros del sector y o de empresa futurible en la que tú potencialmente te gustaría trabajar, y esto por 2 razones, básicamente. Por una parte, porque se les puede pedir a sus empresas que refieran a personas en caso de una vacante, el famoso oye, ¿conocéis a alguien? Para poder entrevistar, pasando un poco nombres y teléfonos y tal, para empezar con el proceso, en vez de hacerlo público y gastar posiblemente un dinero en un proceso de selección. Y por otra parte, cosa importante, hablando un poco de la marca personal, aunque sería una de las subestrategias del networking, también el tema del contenido. Es decir, yo puedo, digamos que aprovecharme de alguna forma de un contenido publicado por otra persona. ¿A qué me refiero en concreto? Pues a que si fulanito que trabaja en la empresa X y que también es ingeniero agrónomo ha publicado un post en LinkedIn acerca de una nueva técnica que mejora el cultivo de no sé qué, por ejemplo, y yo lo tengo incorporado en mi red, también, que incluso te sirve como seguimiento porque te va a volver a ver a ti, puedo comentar esa publicación que ha hecho, ese post, con mi opinión también profesional, y así podemos un poco compartir experiencias, conocimientos, etcétera, ¿no? Incluso hay veces que la conversación empieza con el post y sigue con un mensaje interno, oye, gracias por comentar mi publicación, me ha parecido muy interesante lo que has dicho, y vuelves a retomar la conversación de alguna forma, cosa que siempre te va a interesar. Por tanto, incorporemos a compañeros del sector, de puesto, de empresa, porque pueden referir, pueden hacernos sus referidos de alguna forma, y también podemos aprovecharnos por estrategias de marca para, bueno, pues para interactuar, hacernos más visibles, posicionarnos como expertos, aprovechándonos un poco del contenido de los demás, de alguna forma. Medios para hacer ese contacto, ¿vale? Tengo claro los 3 grupos de contactos que quiero tener, pero tendré que tener un medio claro, aunque hay uno que es lógico y evidente porque llevamos con él comentándolo siempre. ¿Cómo hago el contacto? ¿A través de qué medio en concreto? Yo hablaría aquí o haría una división entre medios online y medios offline, haciendo una división casi temporal. Normalmente voy a empezar por medios online, empezando el contacto con redes sociales, sobre todo con LinkedIn, bueno, porque para eso está. Es una red llena de personas profesionales con perfiles y muchas veces dispuestos a que les contactes y a contactar y a hablar contigo. Y luego hay otro tipo de medios que son más offline o que por lo menos no son en redes sociales, como LinkedIn. Estamos hablando de llevarte una tarjeta de visita a un evento al que has ido, por ejemplo, para luego poder seguir el contacto por otra vía. Te he conocido en el evento, luego te contacto por LinkedIn o te mando un email, te digo, oye, fulanito, que nos habíamos conocido en el evento, me interesó mucho tu ponencia, tal y cual, inicio de conversación, ¿no? Y también está el tema del emailing dirigido, y a esto me refiero a poder iniciar un contacto con una persona a través de email, pero en casos muy concretos, porque yo sigo pensando que es preferible contactar primero por LinkedIn, porque para eso está, pero en todo caso, si quieres contactar por email antes o sin haber contactado por LinkedIn, sería interesante que fuera de forma dirigida, con lo cual me estoy refiriendo a dirigirte a una persona en concreto con nombre y apellidos y llamarla por su nombre en el email y que no estés enviando
el email a un info @ no sé qué, que posiblemente o no lo habrá nadie, o es que no sé quién lo está abriendo, ¿no? Y eso tampoco me conviene, estaría perdiendo el tiempo. En todo caso, estrategia importante un poco al hilo es precisamente que yo sea capaz de sacar lo que empezó en el mundo online, ese contacto que empezó online, al mundo offline. Pues a una llamada de teléfono, a una entrevista presencial, a un lo que sea, ¿no? Con lo cual, repito siempre la idea de que yo puedo empezar en una red social, pero siempre hay un objetivo de fondo, que es que llegue un momento en que el contacto está lo suficientemente caliente, entre comillas, para que yo le diga, oye, busco una oportunidad, podemos vernos la semana que viene, o lo que sea, ¿no? Esto es como fundamental siempre. Conclusiones. Y aquí el apretón de manos es un apretón de manos virtual, desde 2 ordenadores, ¿no? No se trata de hacer contactos a lo loco, al revés, hay que hacer contactos con estrategia. Eso es el networking. Lo que no es eso, no es networking, es otra cosa. Se trata de saber con quién contactas y cómo lo haces, a través de qué medio, para obtener el resultado que buscas. En este caso, una oportunidad laboral, una oportunidad de acceso a una oferta que no se publica y para la que, por lo tanto, necesitas tener tu contacto hecho, tu estrategia, ¿no? La clave para esto y para todo lo demás realmente que tenga que ver con búsqueda de empleo y ofertas de empleo es siempre, siempre, siempre la estrategia. Ni más ni menos. Estrategia de contactos, estrategia de autocandidatura, estrategia de paso por paso, como tú lo quieras llamar, pero siempre, siempre estrategia. Repito aquí esta frase de Mark Zuckerberg de Facebook porque me parece como muy fundamental para lo que estamos hablando, ¿no? La gente influye en la gente, contactos, referidos, y lo que me influye en la decisión de compra o de contratación de un profesional en este caso es más la recomendación de un amigo de confianza que un anuncio que puedes hacer pagando, por ejemplo, ¿no? Por tanto, me voy a fiar más de mis contactos muchas veces que de otras personas y esa es la razón por la que tienes que tener los contactos adecuados en tu red profesional, ¿no? Gracias de nuevo por ver este vídeo. Aquí tienes mi contacto, LinkedIn y mi página web. Para cualquier cosa, pues estamos en contacto, por supuesto. Muchas gracias.